Hola, ¿cómo estás? Muy buen día desde Dallas. Lourdes Ruán en el canal de Lulu Ruán en un mundo con amor. José Carlos, para mí es un placer, bueno, para nosotros, tenerte. Es un agasajo porque eres una persona que admiro, que respeto, al cual conocí en Alemania y que realmente lo que estás haciendo con tu literatura es una cosa impresionante. Yo quiero que tú nos digas tu nombre completo y que me digas el inicio de tu trayectoria y te damos la bienvenida. Muy buenas tardes desde Alemania, de la ciudad de Karlsruhe, en el estado de Baden-Württemberg, Lourdes, para todos los amigos y amigas de Dallas, de Estados Unidos y del mundo. Les saluda José Carlos Contreras Azaña y sobre todo quiero empezar esta entrevista dando también un saludo solidario, enorme, grande a todas las escritoras y escritores que escriben en lenguas originarias en todo el continente americano, como por ejemplo en el náhuatl, el Napundungún, el Quechua, el Aymara, etcétera, etcétera. Además, un saludo también enorme, sempiterno, a todas las escritoras y escritores que escriben en la península ibérica en idioma vasco, catalán, gallego y pues a todos los escritores de nuestra querida tierra. Pues me parece perfecto. Te quiero hacer una pregunta, Juan Carlos, para toda la gente que nos va a estar viendo y escuchando. ¿Cómo fue el inicio de tu carrera como escritor? Hay una aventura padrísima que cuentas y quiero que la cuentes, por favor. Bueno, los inicios son como quizás tú o las personas que nos están viendo en estos momentos son parecidas. Yo nací en la ciudad de Lima y recuerdo que desde niño siempre, a pesar que no teníamos una biblioteca pomposa, enorme, teníamos siempre un abuelo que andaba con los libros, porque mi abuelo de parte de padre era un bibliotecario, por lo tanto ya tenía un contacto con los clásicos. Y recuerdo que mi abuelo, que era bibliotecario, me llevaba a las ferias de libros de Lima cuando apenas tendría, no sé, 4, 5, 6, 7 años y ya era un curioso de los libros, de los clásicos, y por lo tanto ya comenzó allí el afán de leer y sobre todo de descubrir las palabras, las letras, qué significa esto y lo otro. Y luego ya pasando los años, recuerdo que a los 6, 7, 8 años comencé a escribir cosas y sería más o menos a los 7 o 8 que ya me hice un librito, recuerdo más o menos de unas, serían 80 o 100 o 150 páginas lleno de poemas que luego de un tiempo los leía y eran horribles, Lourdes. Oye, por ahí me enteré que fuiste ganador de algunos premios en la plena flor de tu juventud. Y no quiere decir que estemos viejos. Simple y sencillamente, cuando eras casi un adolescente o pasabas de la adolescencia. A ver, cuéntanos esa historia. Esa historia está Eso, padrísima. y recuerdo que entre los 19 y 20 años participé en algunos concursos de literatura, pero solamente he presentado mi literatura a dos concursos donde los jurados eran personajes completamente famosos en la literatura latinoamericana y peruana. Por ejemplo, el primer premio que recuerdo que recibí fue de la pensión honrosa al poeta joven del Perú, que es un premio quinquenal, y el jurado estaba conformado por el gran poeta Antonio Cisneros y también por otro gran poeta, César Calvo. Y ganar esa mención honrosa con esos grandes poetas y a tan corta edad ya me parece que para mí era algo que no lo podía creer, porque si ganas un premio de poesía con esa calidad de gente, ya no hay más techo. El siguiente fue el segundo premio del Galvez, José Galvez Barrenechea en Perú, y el jurado también un jurado de lujo, como el famoso escritor Rodolfo Inostroza, el conocido hombre de libros que fue director de la Biblioteca Nacional del Perú, Juan Mejía Vaca, y Mirko Lauer. Y también personalidades enormes. Desde ahí ya no tuve ya más ganas de presentarme a un premio de poesía, porque solamente lo que quedaba era bajar. Por lo tanto, ahí
fue una especie de freno. Fíjate que es muy interesante. Cuando te conocí, fíjate, fue en Alemania, reunimos en la feria más grande del mundo, que es Frankfurt. Sí, se me hizo muy interesante, de hecho ya leí tu libro. A mí me encantaría que nos cuentes cuáles son tus obras literarias. Aquí tengo el libro 300 palabras, 300. Aquí en alemán está 300 Wörter 300, que es un libro que hicimos o lo hice como homenaje a la ciudad de Karlsruhe, la ciudad donde vivo actualmente, y esta ciudad cumplió 300 años. El siguiente libro, voy a ser muy breve porque el tiempo en televisión, en radio, es tan corto, por lo Yo tanto, sé. una persona que nosotros vivimos del periodismo y tenemos que ser muy concisos. El siguiente fue el libro Danke Karl Drey, que significa en español Gracias Karl Drey. Lo hice juntamente con el gran promotor del ciclismo en Europa, Martin Hauge, un alemán que ama mucho a Karl Drey. Y Karl Drey es el inventor de la bicicleta. Y Karl Drey nació en la ciudad donde yo vivo. El siguiente libro se titula La sonrisa del Schnabeltier, sería, ¿no? Del ornitorrinco, porque este libro es en alemán y es en español. Se llama en español La sonrisa del ornitorrinco y en alemán Das Lächeln des Schnabeltier. Y es un collage de relatos que tuvieron una buena acogida en Alemania y en Austria y en Suiza. El siguiente libro que publiqué lleva el título de La sonrisa del elefante marino. Este nombre viene del nombre del barco, de la fragata que está en el libro y cuenta la aventura de un marinero que recorre pues el Caribe hasta Europa. El siguiente libro lleva como título La sonrisa del cuy, ¿no? La sonrisa del cuy, ustedes pueden ver en la parte superior entre las estrellas la imagen de este animalito que es una mascota en Alemania, pero en Bolivia, Ecuador, Perú, se come el cuy. No quiero entrar mucho en la historia de la sonrisa del cuy, pero el cuy es el nombre de un personaje dentro del libro, es un señor, es un hombre que tiene la fuerza de poder hablar con los muertos. Lo dejo ahí para que la gente tenga curiosidad de abrir este libro. Y el siguiente libro se llama Las anatomías del agua, que habla sobre la posibilidad en el futuro de que los nevados, los glaciares a fin de siglo desaparezcan. Y por lo tanto, en el futuro posiblemente las guerras sean por agua. Ya lo estamos viviendo. Pero ojo, dentro de esta literatura que lleva como título Las anatomías del agua, que es un collage de cuentos, pero el cuento más largo se llama Las anatomías del agua, recorre paralelamente una historia de amor de un ingeniero de aguas. Y el último libro que he publicado y que lo voy a presentar ahora en Málaga el lunes 28 de abril, en Andalucía, España, que se presentó ya en Alemania, se llama La anatomía de los algoritmos. Este libro será presentado en septiembre, viajaré a Latinoamérica y lo voy a presentar allí en Lima, Perú también, ¿no? Y habla sobre el fenómeno de los algoritmos, ese miedo de que en el futuro quizás los algoritmos nos puedan dirigir nuestros cerebros, puedan manipular inclusive elecciones, no lo sabemos. Así que dejo allí sellado un poco ese tema de los algoritmos para provocar no solamente a los lectores, sino también a la humanidad entera y a los periodistas sobre ese tema de los algoritmos. Fíjate que también por ahí, dentro de lo que he visto que han hecho contigo, que es algo maravilloso, energéticamente hablando, y aparte de eso, en la plataforma, en las plataformas que te ponen, comentábamos en alguna ocasión, es ¿con cuáles escritores son los que que en muchas ocasiones te ponen al lado de, pero quiero que lo digas tú, porque eso es muy interesante cuando he conversado contigo? La verdad que hablar de uno mismo a veces es muy difícil. Yo tengo mucho respeto por todos los escritores, por tu literatura también, Lourdes, porque cuando te conocí en Frankfurt, en la feria más grande del mundo, para mí fue
una emoción enorme encontrarme no solamente contigo, sino con esa retahíla de colegas escritores que estaban a tu lado y por lo tanto, cuando quiero hablar de mí, para mí es muy difícil. Eh, yo quisiera sobre todo resaltar a todas las escritoras y a todos los escritores del mundo. Para mí todos son buenos porque todo libro tiene un mensaje. Los libros son como palomitas que van volando por el mundo, como el caso, por ejemplo, de este libro que está aquí, que ojo, que ahora va a salir publicado en una editorial española a partir del 23 de abril, porque vamos a estar en Barcelona para la fiesta, para la gran fiesta del libro y del amor que se llama San Jordi. Vamos a estar en varias casetas, por ejemplo, recuerdo el nombre de la institución que se llama Yachay y vamos a estar en la avenida Diagonal, en pleno centro de Barcelona, firmando este libro, pero con otra editorial. Lo dejo como sorpresa el nombre de la editorial y también vamos a estar en la parte de las Ramblas con otra institución firmando libros la institución se llama Fede Latina. Y también estaremos, pues, por supuesto, con la gente de la editorial que todavía lo tengo como secreto aquí, así que pronto va a salir. Y por lo tanto, querida Lourdes, para mí los escritores, todos son grandes filósofos, son personas que piensan, porque para mí uno de los pensamientos que me encantan es que la verdadera revolución es pensar. Así es, definitivamente. Un Eh, placer. yo siempre aprendo de los colegas, de los escritores, de los periodistas. Y hay un escritor argentino que recuerdo que me contaba de que los escritores somos personas que escuchamos voces. Estamos siempre escuchando voces y a veces cuando nos sentamos frente al papel en blanco, vienen las ideas y esas voces se transforman en letras y no sabemos a veces de dónde vienen. Y otra cosa que también me ha gustado mucho conversando con poetas de diferentes países es que los libros son como unos diarios o unas cartas de amor a los amigos. Y pensando en tu pregunta, la verdad que yo como escritor, pues digo, cuando escribo, tengo ya las ideas acumuladas con el tiempo y de pronto salen como una catarata, como una catarsis. Uno se sienta y escribe con el corazón y de pronto ya llega el proceso donde comienzo a corregir con el cerebro y salen esas cosas. Y han sido temas, claro, no los traté de la manera como lo tratan los colegas de la prensa, porque resulta que el agua es un gran problema actual y lo mío era una historia de amor que se convirtió en un problema del estrés hídrico mundial que se está sintiendo en diferentes puntos del planeta, como por ejemplo en México, o por ejemplo en muchos sectores del sur de América también. Y por lo tanto, lo que era literatura o lo que es literatura al lado de la realidad, ficción y realidad, se torna una especie de vasos comunicantes, una simbiosis de cosas que nos pasan en la realidad y las cosas que el escritor va viviendo y al final salen lo que estos libros. Por lo tanto, querido colega, querido periodista, yo creo que eso lo sienten la gente que escribe. De pronto escuchan un torrente de sonidos, de animales que nos hablan y sale los libros, ¿no? Porque a veces nos pasamos mucho tiempo corrigiendo, pero en algún momento tenemos que presentar el libro, porque si te pasas corrigiendo, tú podrías corregir un libro 3 vidas, 4 vidas. Así que los libros son así y la pregunta tuya me parece excelente, pero no podría respondértela con lo que tú creo que esperas recibir la comunicación. Los libros son así, no quiero plantear ningún mensaje filosófico, sino lo escribo y dejo al lector que ellos mismos reflexionen, porque lo importante es que el escritor que da mensajes eh, haga eso lo que acabo de decir, que la verdadera revolución es pensar, que el lector sea activo, no pasivo, y ayudarles a descubrir las cosas, porque en el fondo también un escritor es un lector, y en el caso mío yo soy un lector ignorante, porque
Me hubiera gustado nacer hace 3 siglos, hace 2 siglos, hace un siglo y poder leer la literatura de la gente que comenzaba a escribir en diferentes idiomas. Pero qué pena que solamente tenemos una vida tan corta y por lo tanto mi ignorancia es oceánica. Una pregunta, José Carlos. Muchas gracias por tu Muchas intervención. gracias. No, claro que sí. Muy atinada la respuesta, José Carlos, porque fíjate que platicando contigo en algunas ocasiones, tú me decías que la base de tu escritura es el amor que tú quieres y sientes por dentro y que le quieres regalar al mundo. Y eso es algo bien importante. Pero dentro de ese amor que tú quieres regalar hacia el mundo, ¿cuáles son tus principales escritores a los que tú admiras? A ver, platícanos. ¿A Son, quiénes son muchos, admiras? son muchos, son muchos. Yo creo que yo comenzaría, es el territorio que me jala, con un escritor peruano, un poeta peruano, pero es un poeta que con el tiempo se ha convertido en un poeta universal y uno de los principales de la poesía universal. Él se llama César Vallejo. Y a César Vallejo yo le debo mucho porque siempre cuando he estado recorriendo lugares, conferencias, sobre todo congresos de literatura o presentaciones de libro en diferentes países de Europa o de Asia, se me han presentado poetas, literatos en otros idiomas que yo no comprendía, pero entre poetas, escritores, siempre nos podemos comprender a pesar que no sabemos el idioma. Y cuando me preguntaban ¿de dónde eres? Y yo respondía siempre, bueno, soy de Perú. Y lo primero que les viene a la cabeza a ellos es el nombre de este poeta, César Vallejo, que seguramente ustedes también lo han leído. Y por lo tanto, para mí, pieza básica para mí es César Vallejo. Luego vienen muchos literatos peruanos y mexicanos y argentinos. Es una retahíla enorme porque eh, Latinoamérica está lleno de tantos escritores que yo me quedo fascinado, pero ojo, no quiero olvidar también a los escritores de África o de Europa, como por ejemplo, este año se cumplen 150 años de la muerte de Christian Andersen, ese literato europeo que de niño también me enloquecía con sus hermosos cuentos, como Patito Feo, por ejemplo, Christian Andersen. O también recuerdo que este año también se cumple los 150 años creo que es sí, del nacimiento de Antonio Machado, ese poeta sevillano que cuando era pues muy jovencito lo leía y cuando he ido a Sevilla, he buscado su casa, he caminado por el campo andaluz y era como sentir esas lecturas de niño, de joven, adolescente, en la adultez, recorriendo las pampas de Sevilla. Es algo maravilloso. Por lo tanto, para mí, los escritores, todos, de alguna manera u otra, así hayamos leído solamente 20 páginas, el libro completo, de ellos nos amamantamos, son como nuestros hacedores, nuestros padres y madres. Y yo no quisiera de ninguna manera dar nombres, porque te daría yo 100 nombres y nos pasamos la entrevista dando los nombres de las Borges a acabar con Lourdes Ruán. A ver, José Carlos, no, a mí me gustaría muchísimo que me digas los medios de comunicación que están bajo tu responsabilidad en Alemania. Quiero que me los digas y después de eso me encantaría que tú me dieras un mensaje breve para la comunidad. El tiempo se nos va, sé que tenemos 45 minutos, todavía tenemos un poquito de tiempo, pero a mí me encantó, tú eres el consentido el día de hoy. Entonces yo quiero que tú nos digas cuáles son los medios de comunicación en los que tú eres responsable allá en Alemania, por favor. Ese vocablo consentimiento me gusta mucho. Consentido, consentimiento. Ahí está el amor abre las puertas. Bueno, en Alemania tuve la suerte de que cuando llegué a este país, que me enviaron a mí de corresponsal de un medio agrario desde Lima, tuve la suerte de toparme yo
en una zona de Alemania donde vivo ahora, porque cuando llegué no tenía ni mucha orientación, un medio radiofónico, la radio de la ciudad estaba cerrando y se abría otro medio de comunicación. Y justo llegué cuando se abría ese medio, fue una suerte. Y de pronto tuve la ocasión de ahí de fundar programas, y hasta ahora lo hacemos. El medio se llama Cuerfun Radio, y el programa que hacemos se llama Haltestelle Iberoamérica, que es un programa bilingüe que se dedica a todos los temas políticos y culturales, psicológicos en idioma alemán y en idioma castellano, pero desde una perspectiva desde Alemania. Eso es lo que te podría contar, querida Lourdes, pero yo venía ya con una mochila de experiencias en Perú, en Radio Nacional del Perú, por ejemplo, en muchos medios escritos, y pero ese mundo del periodismo que es muy hermoso, porque lo he vivido con una prestancia y una locura el día a día, dejaba siempre de lado a mi literatura, porque había un gran poeta peruano que se llama Gustavo Armijos. Gustavo Armijos es un personaje que publicó durante más de 40 años una revista que se llama La Tortuga Ecuestre, una revista de poesía. Y venía a la redacción de la radio o a la redacción de mi periódico a decirme, José Carlos, deja el periodismo 50% o 20% menos. ¿Por qué? Porque tu literatura la vas a adormecer, José Carlos. Y así que esa voz de un hombre vivo, ese poeta Gustavo Armijos, que publicó creo que a todos los poetas de Perú en su revista y a todos los poetas de Latinoamérica, casi la mayoría de los poetas de Latinoamérica, siempre me resonaba en la cabeza. Y por lo tanto, esa pausa de los premios de poesía a la publicación de los libros de narrativa, ha estado siempre este hombre, Gustavo Armijos, quien murió y a quien agradezco. Y por lo tanto también no solamente Gustavo Armijo, sino también tanta gente de prensa maravillosa, directores de radios y directores de periódicos que me han dado la mano hasta cuando llegué a Europa, y todo hemos querido hacerlo siempre con amor, que es lo más importante, porque eso fue una vez lo que me dijo un hombre en la selva amazónica de Perú. Sería un chamán, era un hombre muy, muy, muy viejo, y me dijo, lo más importante en la vida es el amor. Se me quedó grabado esto muy fuertemente, porque mi abuela también lo decía mucho, mi abuela que amaba mucho la Biblia, mi abuela Angélica, me hacía leer la Biblia desde niño, por lo tanto para mí la Biblia también ha sido una especie de eh, sumergirme a un mundo de relatos oníricos hermosos, como desde la Génesis hasta el Apocalipsis. Y por lo tanto, para mí la palabra amor es muy importante, así como esa palabra de consentido, consentimiento. O sea, y el amor mueve al mundo. A ver, José Carlos, ¿cuáles son tus proyectos más, próximos que tengas? ¿Alguna gira, alguna conferencia, alguna entrevista para que la gente que vaya a escuchar, toda esta entrevista se entere? Lo más importante, lo básico, el próximo 23 de abril, el día del libro, el Día Internacional del Libro, estaré en Barcelona en la fiesta del libro de San Jordi, en los stands que se ponen en la ciudad, ¿no? Estaremos en el stand, por ejemplo, de la organización de nombre Yachay, que estará en la calle Diagonal. Luego estaremos en el stand de Federatina, y luego estaremos también con nuestra nueva editorial que tenemos ahí en Barcelona, pero no tengo todavía los horarios, pero estaremos en Barcelona y seguro van a salir publicados en Barcelona todos los nombres y los horarios, porque a Barcelona llegan cientos y miles de escritores, de escritores de todo el mundo. Por lo tanto, es el 23 de abril Barcelona, y luego estaremos, te hablo de los importantes, ¿no? El lunes 28 de abril en la Biblioteca Provincial de la capital de Málaga, ¿no? Es una biblioteca hermosa, está al lado del mar Mediterráneo, y así que, queridas amigas, amigos, queridas gente de la literatura, estaré el lunes 28 de abril a las 6:30 de la tarde en Málaga. ¿Qué le recomiendas a toda la gente que
inclusive de toda su vida, bueno, cuando han tenido uso de razón o han estado en la adolescencia, en la parte adulta, en cualquier etapa de nuestra vida que quieren escribir, ¿qué les recomendarías? Porque muchas veces nos quedamos simplemente con el sueño y no nos atrevemos. ¿Qué recomendación harías? Muy importante es leer, leer, leer. Número dos es escribir, pues escribir, 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 ¿no? Escribir, ya lo dije, con el corazón, ¿no? Escribir todo lo que te salga y muy importante luego es ya corregir, corregir, corregir con el cerebro, ¿no? Pero también es muy importante vivir, viajar mucho, conocer gente, y también muy importante es andar con poetas, andar con literatos, ir a talleres de literatura, ir a talleres de poesía, ir a conferencias de escritores. Eso es muy importante para una persona que quiere escribir. Pero yo creo que lo más importante para poder escribir es creer en ti mismo, ¿no? Creer en ti mismo. Otra cosa, José Carlos, ¿cuáles son las redes sociales donde te pueden dar seguimiento? Mis próximos obras en algún premio. Vamos a ver. Estoy yo, por ejemplo, en un blog que se llama Literatambo Nachrichten, Blogspot. Muy elemental el nombre, porque literatambo lo he combinado la palabra en castellano literatura con tambo, que es una palabra quechua. No, un tambo es un lager, es un lugar donde se acumulan cosas, y Nachrichten es una palabra alemana. Y ustedes buscan solamente José Carlos Contreras Azaña, literatambo, y ya les sale, porque es el único en el mundo. Y luego también a través de Instagram, soy muy nuevo, también como José Carlos Contreras Azaña, y también a través de nuestra radio, ¿no? El querfunk.de, que se puede escuchar estas emisiones en vivo, y aquí la emitimos en la FM, en la UKB, por satélite y cable, y también por internet. Por lo tanto, hay muchas referencias. Buscar en los buscadores José Carlos Contreras Azaña, y ahí estará un servidor para acompañarle con amor. Pues para mí ha sido un placer al hablar contigo, ha sido un placer el conocerte, es muy interesante muchas cosas que escribes, yo ya leí tu último libro, me hace faltan los demás que has escrito, ya que en Alemania compartimos nuestros libros y fue todo algo maravilloso cuando estuvimos en Alemania, en Frankfurt específicamente. Pero yo creo que el universo, Dios o quien en lo que quiera creer cada ser humano une las almas por alguna razón. Por alguna razón siempre sin saber ni en ese momento ni por qué ni para qué, pero siempre va a haber un para qué. Siempre va a haber un por qué y siempre va a haber una unión porque la unión hace la fuerza. Ahorita yo creo que el amor es lo que más necesitamos, las alianzas, el apoyarnos los profesionales unos con otros y no profesionales, eso no importa. Aquí es muy importante que los seres humanos como tal, como espíritus, como mente, cuerpo y ese espíritu, dicen en mi tierra, chocarrero que anda por ahí navegando en el universo, nos podamos unir para podernos apoyar y para poder crear nuestros sueños. Cada uno tiene un sueño diferente, pero al final de cuentas, la energía considero que es la misma. Eso es lo que yo siento cuando yo hablo contigo o cuando te conocí. Eres un ser de luz, al igual que Víctor, al igual mi hermano que me ayudó con la coautoría de mi libro. Entonces, yo siento esa conexión, esa vibra. ¿Te gustaría dejar algún mensaje antes de cortar con este programa? Gracias, Lourdes, gracias, Víctor, gracias a tu hermano. Solamente quiero despedirme con un pequeño mensaje. Sueña como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana. Gracias. Excelente. Lulú Ruán en Un Mundo con Amor.